Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Específicamente el día de hoy vamos a hablar en esta cápsula acerca del comunismo. Vamos a abordar aspectos fundamentales de esta corriente socioeconómica. Abarcaremos temas como Marx y Friedrich Engels, que son bastante importantes a través de la historia y sus pensamientos. Le doy paso a mi compañero Camilo para que nos explique un poco más sobre esta corriente. Listo, para hablar de comunismo, muchas personas se le viene a la cabeza la Guerra Fría, la Unión Soviética, pero el comunismo va mucho más allá. Era una ideología política que lo que quería era la igualdad, destruir la propiedad privada para así mejorar, entre comillas, una sociedad que buscara el bien común para todos. Y para entender el comunismo tenemos que recurrir específicamente al siglo XIX, donde las luchas entre clases sociales se veían más álgidas que nunca. Entonces aquí nace en una gran idea de Engels y Marx sacar un pequeño libro, o más que un libro, en el momento era como una especie de periódico llamado El Manifiesto del Partido Comunista. Más observó que en la historia humana la vida era una lucha entre clases sociales, entre los burgueses y el proletariado. También nos dice que el comunismo no podrá subsistir por sí solo, sino se acabará por sus propias contradicciones. Ok, es de aclarar que Marx no fue el único que pensó así, sino desde la era de Platón. Él nos habla de una república idealizada, que para él era ideal. Nos habla de una república sin propiedad privada y sin clases sociales, que todos fueran un estado comunitario, que no hubiera un estado, sino que todo fuera común. Esto mismo es lo que se refleja en el comunismo que veremos ahorita, que es la propiedad privada extinguida. Y después llegó Stalin, quien convirtió la Unión Soviética en una potencia mundial, pero a un precio muy alto. Hubieron censuras, hubieron atropellos a los derechos humanos, hubieron millones de muertes. Él llevó la Unión Soviética a una industrialización y también acabó con la existencia nazi. Y lo que dice Camilo es muy cierto, y es que la Unión Soviética siempre ha tenido en toda su historia esa dualidad tan grande y esa brecha tan inmensa que podemos ver inclusive en la actualidad. Y es que por un lado podemos ver educación gratis, tal vez salud gratis y vivienda gratis, o con mayor facilidad para la obtención de los recursos inclusive más fundamentales. Pero por otro lado también podemos ver autoritarismo, mucha violencia, mucha restricción de las libertades, mucha restricción también de por lo menos leyes fundamentales que puedan cubrir a los ciudadanos. Y tras la Guerra Mundial, el comunismo se expandió a Corea del Norte, Vietnam, China, Cuba, así originando pues la Guerra Fría y creando esta rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividió al mundo. Y podemos llegar a una conclusión que el comunismo se convirtió en una alternativa al capitalismo. Como se vemos en la que dice mi compañero, en la Guerra Fría, es donde se enfrentan estas dos grandes potencias que representan el capitalismo y el comunismo, para ver quién es el que hace los primeros hechos de ciencia, quién es el que crea más fábricas, más empresas. Y vemos que puede decirse que en su tiempo pues gana Estados Unidos o no, eso se verá. Bueno, un caso clave fue en China, con Mao Zedong. Ustedes sabían que él adoptó la ideología de Marx para aplicarlo a un país agrario, pero eso tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue que se cometió uno de los mayores magnicidios de toda la historia, con un aproximado de 70 millones de personas muertas, porque él quiso implementar su ideología a un país que no estaba todavía en ese proyecto. Y es que aquí hay algo bastante importante y es que el comunismo no solo se puede llevar a la realidad de una manera tan tácita, es decir,
No puedo llegar a implantar mis ideas automáticamente y pensar que absolutamente todo lo que significa el comunismo per se, o sea, el comunismo naturalmente, se puede implementar de una manera eficaz y rápida, manteniéndolo desde una base teórica a una base práctica inmediata. Entonces puede llegar a ser algo confuso llevar estas ideas a la práctica porque simplemente se basan en idealizaciones de cómo puede funcionar un sistema económico tan difícil como es el comunismo. ¿Tú qué crees, Juan? Pues yo pienso que el comunismo en sus comienzos fue una utopía, fue un pensamiento idealizado que quería desprivatizar muchas áreas o sea, que no hubieran clases sociales. Pero pues como te digo, es una utopía, o sea, termina siendo una forma de control entre los gobernantes, que alguien llega al poder y dice, no, ya no va a existir clases sociales, pero realmente lo que está haciendo es controlar todas las clases sociales. ¿O tú qué opinas, Felipe? Pues también tenemos que entender que durante la Guerra Fría el mundo vivió entre el miedo y la esperanza. Eh, una guerra nuclear y la esperanza de un sistema más justo, pero el comunismo también tenía sus límites, como lo eran las economías cerradas, la falta de incentivos y la represión política. Como lo veremos en los años 80 en la Unión Soviética, después de que hubiera tanta desigualdad, eh, un personaje histórico como lo es Gorbachev intentó hacer unas reformas, pero no, pues en el tiempo no resultaron tan bien, o bueno, no, es que como decimos, no, es muy utópico lo que se piensa del comunismo y en total siempre termina siendo una forma de control. De hecho, me gustaría añadir un dato curioso y es que en el mismo gobierno de Gorbachev pasó exactamente el desastre de Chernobyl y ahí se pudo ver que el comunismo, tan idealista que es, hizo perder una cantidad de vidas gracias a unas malas decisiones, ¿cierto? Porque todo eso se pudo haber evitado. Entonces, aquí es clave saber que el comunismo no se debe idealizar y se tienen que generar unos nuevos métodos, unos nuevos procesos para que el comunismo sí funcione y funcione de una manera que sea efectiva. ¿Y ustedes cómo responderían la siguiente pregunta? El mundo entró entonces en un triunfo del capitalismo. Muchos dijeron que el comunismo había muerto, pero ¿realmente desapareció? ¿Qué opinas? Bueno, tenemos que de una u otra manera el comunismo tuvo una influencia muy grande en muchos países y en muchas naciones diferentes, ¿cierto? Pero de una u otra manera lo que ellos planteaban era una ideología. Pienso que de pronto les faltó más implementar un sistema de economía para poder subsistir y para poder que tuviera coherencia su sistema de gobierno. Porque si vemos de una u otra manera, ellos lo que estaban buscando era el bien común, quitar las clases sociales, pero a cambio de qué? ¿Cuántas muertes? Son más de 200, 300, muchas personas que murieron por tratando de implementar un gobierno que se supone que lo que estaban buscando era el bien común. O sea, en realidad el comunismo sigue vivo, pero de una manera reconstruida, transformada. Ahí lo podemos ver incluso en Corea del Norte, es un país muy cerrado, o sea, es un país comunista, pero es cerrado. Quizás China es un país comunista un poco más abierto en cuanto al comercio, pero en su institución política es cerrado. Vietnam sí sigue siendo un país comunista a lo clásico, es decir, con represión. De hecho, ese ejemplo que da Juan me parece magnífico y es que uno puede notar las diferencias entre diferentes gobiernos. Y por ejemplo, el gobierno chino siendo un gobierno, eh, digamos que tiene unas par de matices de otros tipos de economías o de Sigue siendo un país capitalista. sí tiene una matiz capitalista, pero naturalmente es comunista. Exacto. Pero realmente China lo hace muy bien. Ahorita China seguramente es el líder mundial en economía. Todo el mundo dice que es Estados Unidos y la gran capital y el gran país capitalista, pero ahorita China con este sistema de gobierno lo hace increíble. ¿Qué dices, Peter? Pues digamos, eso es verdad, o sea, digamos, China sí lo ha hecho magnífico. Quizás otros países como Vietnam también tiene una economía fuerte, sino que es que Vietnam se concentra mucho en lo que es la guerra, pues, asiática, sí, exacto. Es que en el Medio Oriente todavía se concentra mucho en las guerras.
China sí se desconcentró de eso y se dedicó fue a hacer Total. plata. Sí, y uno puede llegar como a ver, esto funciona, ¿no? Sí. Claro. Y uno puede llegar como a ver esa expansión del Ujú. comercio en China, no más solamente con el camino de la seda, que inclusive está llegando acá a Colombia, que me parece un proyecto magnífico, y ahorita también que nosotros estamos pasando por un gobierno de izquierda, el gobierno de izquierda lo hace, pues, digamos, de una manera diferente, Sí, exacto. pero no significa que lo haga erradamente En en algunas sectores. cosas sí. Exacto, ¿sí? Porque digamos que esa es la base de toda economía, ¿no? Tratar de cómo hacer las cosas lo medianamente bien posible como para que la sociedad y la Fluye. sociedad cultural y económica avance. Sebas, una pregunta, yo no entiendo muy bien lo del capitalismo, ¿me lo podrías explicar de una manera simple que sea fácil de entender? El capitalismo es básicamente el que más tenga gana. El que más Te lo tenga. podría explicar con vacas, pero me da un poco de pereza. Pero esa es la verdad, el que más tiene gana. Exacto. Los grandes empresarios Capitalismo. ganan. Por eso digamos que hay un concepto bastante importante en todo lo que tiene que ver con el comunismo y el socialcomunismo, que es sobre todo la lucha del proletariado contra la burguesía. Y esa es la base o la idea principal de como tal eso, ¿no? De esa idea. Ahí podemos entrar a hablar de Karl Marx. Y ahí podemos entrar a hablar de Karl Marx y de Engels y Ajá. del manifiesto del Partido Comunista, pero digamos que la batalla entre las clases sociales se basa en eso, en la burguesía, los burgueses contra el proletariado. Y ahí podríamos empezar a hablar inclusive de otros conceptos bastante importantes, como por ejemplo la plusvalía. Por ejemplo, digamos, no sé, eh, Pepito Pérez trabaja para Catronics al costo, ¿sí? Y entonces trabajan al costo y recibe un salario de 1.485.000 pesos, Mínimo. el salario mínimo, ¿sí? Digamos que yo hago mi jornada laboral, ¿cierto? Pero si yo me pongo a pensar en qué porcentaje estoy haciéndole ganar a la empresa por mis servicios, yo lo que debería ganar es muchísimo más. Ahora, Exacto. piensen, por ejemplo, si yo estoy trabajando en ese comercio y yo vendo 10 televisores y esos 10 televisores cuestan 5 millones de pesos, yo sigo ganando un mínimo, pese a Exacto. que he ganado, pese a que yo le he vendido a la empresa 10 televisores. Ahora, si yo tuviera el 1% o más mejor, el 10% de cada televisor que yo me gane, imagínense cuánto sería mi salario a final de mes. Es una barbaridad y nosotros no ganamos absolutamente nada de ese porcentaje que nosotros vendemos. O Pero sea, es decir, dominan las élites y como que el pueblo es el que tiene el menor poder, el Exacto, pueblo, entonces yo trabajo como un burro, trabajo como un burro. mientras las élites Es que ganan. el capitalismo es una pirámide. Los de abajo mantienen a los de arriba. Los de abajo mantienen a los de arriba. Y eso históricamente o sea, eso históricamente es bastante cierto. Uno se pone a pensar nomás en los feudos. En los feudos pasa eso, los plebeyos y los señores feudales. Entonces, esa lucha de clases no es una lucha moderna, es una lucha que llevamos desde un montón de tiempo atrás. Desde Grecia, Roma, nomás vemos con el sistema educativo. No cualquiera tenía acceso. Entonces, sí, entonces son cosas tan mínimas, tan mínimas, tan mínimas que nos reprimen a nosotros y que realmente existe esa convicción de revolución para que los más desfavorecidos tengan las mismas condiciones que los de más alto poder o por lo menos lo suficiente como para que puedan vivir dignamente. es muy necesario también atribuir al comunismo que donde no hubiera sido por esta, los trabajadores no empezaran a tener derechos laboral, no se hubieran creado sindicatos. A la hora de la verdad, nuestro sistema lo que ha permitido a la hora de sus sindicatos, a la hora de tener esas representaciones laborales, es la igualdad, que era lo que antes se vulneraba totalmente. O sea, eso para mí es un gran aporte del comunismo. Que su sistema económico sea un poquito difícil de entender, es verdad, porque no todo el mundo está listo como para esta conversación, pero de una u otra manera hay que rescatar lo bueno y lo que ha aportado el comunismo a nuestra actualidad, porque sin ella, pues, el mundo sería como mucho como antes, o sea, un estilo monarquía, o sea, que solamente nosotros trabajar para una persona que se enriquezca, nosotros trabajar solo para una persona, y esa no es la idea es que si todos estamos en comunidad y vivimos en un mismo estado, tengamos los mismos derechos. Bueno, les tengo una pregunta. Ya sabemos que el comunismo pues, tiene países con grande capitalismo como lo es China y Corea. Corea también tiene una buena fuente de riqueza. Pero ahora veamos el caso de Cuba. Para Cuba todos tienen la misma riqueza, o sea, nada. Exacto. ¿Qué opinan de ahí? Pero es que hay que ser conscientes de algo, en Cuba no tenemos ya un comunismo,
sea, tenemos ya es una tiranía, a mi modo de pensar. Pues tú lo clasificas como tiranía, pero el mundo Pero sí lo es una clasifica como tiranía, o sea, comunismo. lo que tú estás explicando es un, es un modelo político, ¿sí? Ajá, Es un modelo político y así como nos explicaba la profesora Leonora, recuerden que hay formas de gobierno puras e e impuras. impuras, ¿no? Entonces, la tiranía hace parte de una forma de gobierno impura, ¿sí? Exacto. Pero entonces ahí estamos hablando específicamente del sistema político. Pero si nosotros entramos a ver el sistema socioeconómico, que en este caso sí ya sería el comunismo per se, ahí sí ya entraríamos a ver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se mezclan ambas cosas y cuando se mezclan ambas cosas se crean catástrofes. Catástrofes como podemos ver en Cuba o catástrofes como las que podemos ver en Venezuela. Venezuela. Entonces, es sencillo, ¿no? Pero aquí hay una idea principal y que me gustaría abordar y que yo quiero saber la opinión de cada uno. Y es que, digamos, el tema principal es la, la politización del comunismo. Entonces, muchos gobiernos dicen, este gobierno es de izquierda, este gobierno va a terminar o como Venezuela o va a terminar como Cuba. Esa es la raíz, esa es la Ujú, raíz de cada campaña política de derecha. Pero eso es bastante chistoso porque es que uno empieza a pensar y es un lavadero de cerebros terrible. Que exacto. porque el gobierno es de izquierda se va a volver como Venezuela y todo el mundo no va a tener nada de dinero y no va a tener papel higiénico ni para limpiarnos del trabajo. Nada de eso. A uno se pone a pensar en eso y es totalmente falso. Porque, otra vez, volviendo al ejemplo o de Vietnam, que pues digamos, Sí, excluyéndolo de los conflictos que tienen o entrando a China, donde lo hacen realmente bien, siguen siendo gobiernos de izquierda que lideran en este momento el mundo, la economía mundial. exacto. Y si nosotros fuéramos las élites, si nosotros tuviéramos todo el poder, ¿qué haríamos? ¿Qué cambios haríamos frente al pueblo? ¿O nos quedaríamos con ese poder como lo estamos haciendo? Es bastante complicada la Esta, pregunta. esta pregunta es complicada porque es que ya depende de la moral de cada persona, ¿no? Exacto. Y entonces aquí, por ejemplo, a mí me gustaría hablar un poquito, por ejemplo, muy levemente, por ejemplo, de Hegel, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Hegel? Entonces, eh, está la antítesis, la tesis y la síntesis. Entonces, uno puede crear una antítesis basado en eso. Entonces, si la antítesis del trabajo es, ¿qué haríamos con ese poder? Entonces, ¿cómo podría yo mejor llegar a una síntesis y cómo podría yo, desde mi moralidad o desde mis convicciones morales, hacer que todo el mundo tenga lo mínimo que lo haga ser un digno? Pero digno de ser digno de tener las cosas suficientes para que pueda De sobrevivir los siquiera, derechos ¿sí? Pero es que en fundamentales. este momento, por ejemplo, en países como Estados Unidos, uno ve Sí. una crisis terrible, muchos homeless, mucha En gente los países capitalistas se ve mucho eso. Eso sí le salvo mucho a los países comunistas, o bueno, a los grandes países a los comunistas, grandes países comunistas, ¿sí? que no hay, o sea, realmente la gente que no, ni siquiera, porque incluso a la gente de la calle ellos también lo subsisten. En Ajá, Rusia tienen un correcto, sí, sí, subsidio para sí, la gente de la calle, solo que totalmente tienen de acuerdo. vicios. Ujú. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna idea que quieras dar, Gabo? Pues me parece que está muy buena la conversación. Pues como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo pienso que lo que uno tiene que hacer si uno en realidad le interesa el bien común del Estado es uno lo que hay, mejorarlo, ¿cierto? Yo no Ujú. soy como de ponernos a inventar. O sea, si hay ya un sistema en el cual podemos ver que nos da resultado, ¿qué necesidad de cambiarlo? O sea, que se puede mejorar, sí, porque de una u otra manera el tiempo va evolucionando y los tiempos de hace 100 años, 50 años no es lo mismo de ahora. Ok. La idea es que siempre cualquier persona que se monte en el poder y tenga esta ideología, pues que en realidad aparte la moral de la parte política y que sea muy justo y muy eh, neutro a la hora de tomar alguna decisión para que pues no salgamos de comunismo ya a otro tipo de sistema de gobierno. Pero yo siento que eso lo decimos acá y cuando ya estemos en el poder o podamos llegar a ese poder, ya vamos es por nuestros propios intereses, más no por el bien común como tal. Pues eso es lo Es que que eso, pasa. eso depende de la moralidad de cada Eso persona, Exacto. ¿no? ya es a criterio personal. Exacto, Pues eso es es a lo que criterio vemos ahorita en personal. Rusia. O sea, digamos, a Putin ya se le podría, o sea, decir que es una monarquía porque pues él ya lleva más de 20 años en el poder. Ujú. Pero él ya últimamente sí está pensando en el bien de él. O sea,
Él al comienzo de su poder era muy bueno, Tiranamente, ¿no? exacto, pero pues sí pensaba mucho en el bien común. Claro. Últimamente sí ha pensado más en el bien de él. Sí, miren, aquí por ejemplo acabo de ver como acabo de ver acá como una frase que está como bien interesante y es que aquí dice, la lucha de clases es la dialéctica de la historia cuando deja de ser idea y se vuelve cuerpo. Y la explicación es que la dialéctica de la historia, así como les decía antes, que es de Hegel, para Hegel la historia avanza mediante contradicciones, así como les decía, tesis, antítesis, síntesis. Y este choque es la forma en que el espíritu se conoce y se libera. La historia es un proceso racional lleno de tensiones internas. Por eso, dialéctica de la historia es un guiño directo a él. Y cuando deja de ser idea, la ruptura de Marx. Aquí es cuando Marx en su época lleva todo eso a la práctica, haciendo pues el manifiesto del Partido Comunista con su amigo Engels, ¿no? Que pese a que, o sea, uno piensa, no, es que Marx tuvo una vida fácil, eso es mentira. Eh, Marx, por ejemplo, acá dice, Marx respeta la dialéctica, pero la saca del cielo y la baja al barro, haciendo énfasis en el mundo, ¿no? Para él la contradicción es de ideas, es de clases sociales enfrentadas por el control de la producción. Por eso decir que deja de ser idea significa, ya no hablamos de conceptos, ya no hablamos de la teoría, sino de personas reales con necesidades, con hambre y con opresión. Una vaina increíble, una buena frase. Yo creo que Bueno, y también podemos Lleguemos a una decir que conclusión. sí, yo creo que digamos como colocar una conclusión. también podemos decir que el comunismo pues nos dejó lecciones profundas, como que ninguna ideología puede ser absoluta, que ninguna utopía necesita límites y que el poder, incluso cuando se ejerce en nombre del pueblo, se puede corromper. Exacto. Pues digamos, otra conclusión que se puede llegar es que el comunismo fue muy utópico, pero cumplió ciertas partes económicas. O sea, en cuanto a lo económico, de verdad sí hizo que países muy pobres avanzaran. Pero que hubo en esta utopía que hubo mucha restricción de derechos fundamentales, sobre todo de la libertad. Otra conclusión? Para mí un sistema de gobierno que prohíba o que limite los derechos de las personas no es justo, en realidad, porque de una u otra manera, cuando se vulneran los derechos y se pone los propios intereses sobre un Estado que es comunitario, se está violando lo principal, que es el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, muchos derechos. Y esta corriente de una u otra manera marcó mucho por tantas muertes. Cami, yo tengo una pregunta. ¿Tú eres de derecha? Yo soy neutro. Yo soy del sistema de gobierno que en realidad busca el bien común y sea coherente con tanto lo que piensa, lo que hace y lo que actúa. No, mi sistema de gobierno, si yo fuera político, mi sistema de gobierno sería en realidad buscar el bien común. No, pero es que actualmente de los dos sistemas que tú ves en Colombia, que es derecha o izquierda marcada, ¿cuál piensas que está No, no tengo mi sistema ideal. Para mí el sistema ideal es el que es justo. No, pero es que no me están entendiendo la Sí. pregunta. ¿Tú eres de derecha o eres de izquierda? O sea, Yo soy neutro. actualmente, ¿Te gusta el centro? Neutro, centro, ¿Te gusta el centro? neutro. ¿Te gusta este gobierno? No. ¿Por qué no te gusta este gobierno? Lo que pasa es que si entramos en eso, vemos que de una u otra manera mi tipo de pensamiento es más de reformar, más de organizar, más no de destruir. El hecho de que tú destruyas un lugar, y más en un país como Colombia, que todo el mundo quiere sacar dinero de donde no hay, y cuando hay todos se quieren repartir el dinero, entonces de una u otra manera para mí es mejor reformar que destruir y volver a hacer, porque eso nos genera una pérdida en tiempo, en dinero y en muchas otras cosas más. Pero ¿no te gustan las reformas que se están haciendo pensando en que las reformas se están haciendo para el bien común? Si las reformas son para el bien común, sí, porque de eso se trata el gobierno. Pero cuando ya se buscan bien de particulares o bien de individuos, intereses propios, ya ahí me parece que no es un sistema leal y no es un sistema honesto con las demás personas, porque para eso fue que se hizo el comunismo, ¿no? Para las clases sociales, hacerlas a un lado y buscar siempre el bien común y que todos, si trabajamos en una empresa, que todos ganemos. ¿Cierto? Muchas gracias. Gracias por escuchar. Adiós.